Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video en el que les voy a enseñar paso a paso cómo crear una tabla de Excel para llevar los registros de sus pacientes. Con esta tabla podrán registrar pacientes, actualizar sus datos y registrar datos antropométricos, todo complementado con un gráfico de seguimiento que facilitará el monitoreo de sus progresos. Además, si quieren obtener esta tabla directamente pueden unirse a mi grupo de Patreon, donde constantemente subo material de Excel para nutriólogos. El enlace para unirse lo encontrarán en la descripción de este video. Y eso no es todo. Si estás buscando las mejores tablas de nutrición en Excel para automatizar tus cálculos, no olviden visitar mi sitio web, cuyo enlace también está en la descripción de este video. No se lo pierdan, vamos a empezar. Muy bien, entonces primeramente vamos a explicar el funcionamiento completo de esta tabla, que es una historia clínica nutricional en Excel. Aquí en la parte superior tenemos dos pestañas, uno que hace referencia a la pestaña de generales y otro de antropometría. Dentro de generales tenemos los datos del paciente, la fecha de consulta, la fecha de nacimiento, el género y algunos datos más como talla, peso, escolaridad, entre otros. Para ingresar a la sección de antropometría simplemente damos clic en la pestaña de antropometría y aquí tenemos la sección donde vamos a registrar los datos antropométricos, los pliegues, las circunferencias, longitudes y cálculo automático de índice de masa corporal, índice cintura-cadera y peso ideal máximo con la estatura del paciente. Entonces volvemos a generales, aquí ya tenemos a un paciente registrado que es Pedro, en el cual en esta otra lista desplegable tenemos las fechas de consulta que hemos tenido con este paciente. Por ejemplo, si ponemos 4/11 del 2025, automáticamente estos datos se cargan, que hace referencia a los datos que hemos recopilado para esta consulta con este paciente. Si nos vamos a antropometría, aquí tenemos los datos también antropométricos de pliegues, circunferencias y longitudes y la evolución que ha tenido este paciente a lo largo de las consultas. Por ejemplo, pliegue cutáneo bicipital, pliegue cutáneo tricipital, subescapular, subilíaco, circunferencia de brazo, brazo contraído, cadera, pantorrilla y circunferencia de cintura. Entonces, conforme vayamos registrando pacientes, pues en esta lista desplegable se van a ir agregando. Seleccionamos un paciente, seguidamente en esta lista desplegable se muestran las consultas que hemos tenido con este paciente y podemos consultar los datos recopilados para esa consulta y los datos antropométricos y su evolución. También te recuerdo que puedes unirte a mi grupo de Patreon donde constantemente subo material para nutriólogos. Tendrás acceso a Excel descargables que subo constantemente, descuentos especiales en la tienda, ayuda personalizada por Gmail y WhatsApp, recursos de aprendizaje y PDFs de códigos para automatizar tus cálculos nutricionales. Simplemente ingresa al enlace en la descripción donde te dirigirá a mi Patreon, únete y disfruta del contenido. También te invito a que visites mi sitio web para adquirir las mejores tablas de nutrición para automatizar tus cálculos nutricionales en Excel. Simplemente nos vamos a www.nutricionexcel.com, nos vamos a tienda y aquí tenemos todas las tablas que puedes adquirir, por ejemplo, tabla de cálculo de equivalentes, requerimiento energético, cálculo de percentiles de crecimiento. Algunas tablas son gratis, por ejemplo, cálculo de grasa con percentiles, cálculo de porcentaje de grasa con Siri Brosek y el promedio de estas dos, también cálculo de somatotipo, app de nutrición, en el que solamente nos tenemos que registrar a la página, ingresamos al documento que nos interesa, por ejemplo, cálculo de requerimiento energético, una tabla muy completa, añadimos al carrito y posterior al pago podemos descargarlo dentro de la sección de mi cuenta. Así que si estás interesado en realizar esta tabla, quédate a ver este video, pero antes no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. Muy bien, entonces aquí tenemos el documento en Excel, el cual primeramente lo tenemos que guardar en un formato Excel habilitado para macros. Para eso nos vamos a archivo, guardar como, nos situamos en una carpeta donde lo queramos guardar. Y aquí le vamos a dar un nombre, por ejemplo, historia clínica ejemplo. Seguidamente desplegamos esta lista y aquí tenemos una opción que dice libro Excel habilitado para macros y guardamos, ¿ok? Otra cosa es que tenemos que tener habilitada la pestaña de programador. En caso que no lo tengan, simplemente vamos a dar clic derecho. Aquí tenemos una opción personalizar las cinta de opciones. Y en la parte derecha vamos a seleccionar esta casilla que dice programador o también puede venir como desarrollador de tal forma que aparezca la palomita y aceptar. Entonces vamos a iniciar poniendo los datos generales del paciente. Entonces aquí ponemos generales. General y seleccionamos Enter. Seguidamente vamos a poner los datos antropométricos. Seleccionamos Enter y finalmente el seguimiento. Entonces vamos a delimitar la zona en la cual vamos a poner los datos generales. Por ejemplo, seleccionamos este rango de celdas, control 1.
Nos vamos a borde, línea continua gruesa, contorno y ponemos aceptar, ¿ok? En el cual los datos que vamos a ocupar va a ser paciente. Bueno, aquí vamos a hacer esto. Vamos a tomar en cuenta también esta última columna para que no quede pegado la etiqueta con el borde de esta sección. Entonces nuevamente seleccionamos este borde, este rango de celdas, control 1, eliminamos todos los bordes, ponemos ninguno, posteriormente contorno y ponemos aceptar. Entonces aquí vamos a poner el nombre del paciente, ponemos paciente. La fecha de consulta, ponemos fecha, seleccionamos enter, también vamos a ocupar el género, la talla que va a estar en centímetros, el peso que va a estar en kilogramos, escolaridad, ciudad, de dónde vive, estado. También vamos a ocupar la fecha de nacimiento, entonces esto lo podemos desplazar hacia abajo y aquí ponemos nacimiento. Ponemos nacimiento y seleccionamos enter. Estado civil, ponemos estado civil, también teléfono, correo electrónico, grupo sanguíneo, alergias, condiciones médicas, vacunas, historial familiar de enfermedades. También otro dato puede ser contacto de emergencia, motivo de la consulta, que aquí queremos abarcar todo este espacio. Entonces, inicio, combinamos y centramos. También aquí en historia familiar de enfermedades, seleccionamos todo este espacio. Nuevamente nos damos inicio, combinar y centrar. Y también aquí vamos a combinar y centrar este conjunto de celdas. Entonces, lo que vamos a hacer es combinar y centrar este conjunto de celdas, por ejemplo, que corresponde al nombre del paciente. Esto lo podemos desplazar hacia la derecha para darle un poco más de espacio al nombre del paciente. Entonces nos damos inicio, combinamos y centramos y aquí podemos reducir el tamaño de esta columna. Seguidamente en fecha también podemos combinar y centrar el nacimiento, el género del paciente. Entonces aquí simplemente seleccionamos este rango de celdas. Talla lo dejamos con una sola celda. Estado civil también lo dejamos así. El teléfono del paciente lo vamos a combinar y centrar también en 3 celdas. Correo electrónico 3 celdas. Grupo sanguíneo lo dejamos con una sola. Condiciones médicas también seleccionamos este conjunto de celdas. Y contacto de emergencia seleccionamos 3 celdas. Y motivo de la consulta, pues también este conjunto de celdas vamos a combinar y centrar. Nos damos a inicio y lo combinamos. Entonces seleccionamos cada una de esas etiquetas, vamos a darle un formato. Entonces para eso, manteniendo la tecla control, seleccionamos teléfono, email, grupo sanguíneo. Control 1 para ir a formato de celdas, alineación, perdón, nos vamos a borde. Línea continua en el contorno, punteada en la parte derecha. Y nos vamos a relleno, efectos de relleno. Vamos a darle un color azul tenue y un color blanco. Vertical, aceptar. Fuente en negritas y le damos un color azul fuerte y aceptar. Entonces aquí vamos a combinar y centrar este conjunto de celdas. Combinamos, ¿ok? Y en las celdas donde vamos a poner los datos del paciente, de igual forma vamos a seleccionarlas. Control 1, borde, contorno, ponemos línea punteada, bueno, estos de puntitos en la parte izquierda. Y lo dejamos de color blanco y ponemos a aceptar, ¿ok? Entonces aquí vamos a arreglar esto, contacto de emergencia, inicio, combinamos y centramos. Inicio, combinar y centrar. Y aquí vamos a copiar esto, control C y pegamos con clic derecho el puro formato. Le vamos a dar también un color de fondo, para eso nos vamos a disposición de página, seleccionamos fondo y tenemos una imagen cargada dentro de este equipo que es cargado de internet. Para eso ponemos examinar. Y por ejemplo aquí tenemos fondo azul claro, ponemos insertar, vista y eliminamos las líneas de cuadrícula, ¿ok? Entonces aquí vamos a seleccionar esta celda donde vamos a poner los datos y le damos un color blanco y aquí vamos a combinar y centrar, inicio y combinamos, copiamos con control C, clic derecho y copiamos y pegamos el formato. Aquí damos combinar y centrar y listo, ¿ok? Aquí cambiado el color a un color azul, ¿ok? Entonces en la parte superior tenemos las diferentes pestañas. Vamos a darle también un formato con control 1, contorno interior, ponemos aceptar y vamos a remarcar y lo centramos. Vamos a darle un título también, entonces seleccionamos este conjunto de celdas, aquí vamos a irnos a inicio, nuevamente combinamos y centramos y ponemos historia clínica nutricional. Agrandamos, aquí podemos cambiar el formato, control 1 para ir a formato de celdas, relleno, efectos de relleno, ponemos este color azul fuerte y este segundo color azul que es un poquito más tenue, seleccionamos este de la parte inferior, aceptar, fuente en negritas pero de color blanco y aceptar. Ahora, esta sección corresponde a generales,
Entonces queremos generar otra sección que va a corresponder a los datos antropométricos. Entonces aquí vamos a ver cuántas filas corresponde. Seleccionamos este rango de celdas, arrastramos hacia la última fila, control C y pegamos con control V. Seleccionamos este rango de celdas, este va a corresponder a la sección de antropometría, contorno, ponemos aceptar, entonces aquí en la parte inferior ponemos antropometría, en el cual vamos a poner los datos antropométricos que va a ser el pliegues, seleccionamos enter, bicipital, tricipital, subescapular, subpreiliaco. Vamos a darle un espacio hacia abajo, entonces aquí seleccionamos este rango de celdas, simplemente desplazamos filas hacia abajo para darle un espacio y aquí vamos a poner también la sección de circunferencias. Seleccionamos enter, este va a ser la circunferencia del brazo, cintura, cadera, dejamos una fila vacía, pantorrilla, brazo contraído, también de muslo. Y aquí también vamos a abrir otra sección de longitudes. Entonces nos vamos a la parte derecha, aquí ponemos longitudes, en el cual este va a ser longitud del brazo, del muslo, del antebrazo y de la pierna. Entonces de igual forma vamos a darle el mismo formato, control C, pegamos aquí con control V y aquí vamos a dar clic en formato. Entonces control C, seleccionamos cada una de estas celdas manteniendo la tecla control, clic derecho y damos clic en formato. Entonces este corresponde a la sección de pliegues, entonces aquí combinamos y centramos, este a la sección de longitudes, aquí tenemos la sección de circunferencias, inicio, combinar y centrar, y aquí vamos a reducir el tamaño de esta etiqueta, entonces aquí simplemente reducimos y seguidamente también vamos a poner dentro de esta celda los datos de mediciones antropométricas. Manteniendo la tecla control la seleccionamos, entonces nos damos hasta antebrazo, pierna, pero aquí vamos a combinar y centrar también, entonces aquí combinamos, seleccionamos este conjunto de celdas, inicio y combinar y centrar. Entonces control 1, nos vamos a borde, línea punteada en la parte izquierda, relleno de color blanco y ponemos aceptar. Y de igual forma aquí vamos a cambiar su formato con control 1, relleno, efectos de relleno, ponemos aquí un color azul fuerte, otro más tenue, seleccionamos horizontal, este que tenemos aquí, aceptar, fuente, negritas de color blanco y ponemos a aceptar. También podemos calcular algunas mediciones, por ejemplo aquí vamos a poner IMC, también ICC, peso ideal con base al índice de masa corporal. Ponemos también necesidades energéticas, por ejemplo con la ecuación de Harris y Mifflin. Y nuevamente copiamos con control C y manteniendo la tecla control cada una de estas celdas. Clic derecho y nos vamos a formatos. Y aquí necesidades energéticas, copiamos, bueno, primeramente aquí vamos a combinar y centrar inicio, combinamos y centramos, copiamos, control C, pegamos, formato y listo, ¿ok? Entonces aquí vamos a combinar y centrar. Y finalmente tenemos la sección de seguimiento de las medidas antropométricas. Aunque esto lo pudiéramos omitir, entonces aquí vamos a eliminar esta sección. Y el seguimiento lo vamos a mostrar en esta parte gráficamente. Entonces aquí vamos a crear una serie de botones para visualizar la evolución que ha tenido el paciente según las medidas antropométricas. Para eso nos vamos a insertar formas, elegimos este rectángulo, entonces lo ponemos aquí en la parte inferior. Le vamos a cambiar el formato de celda, relleno de color negro, aquí ponemos el relleno de la forma, por ejemplo un color azul, contorno de un color negro y efectos de forma, pues vamos a darle un formato sombreado y ajustamos, ¿ok? Entonces aquí queremos mostrar, por ejemplo, el pliegue bicipital. Entonces aquí vamos a poner pliegue cutáneo bicipital. Esto lo podemos centrar yendo a inicio, lo remarcamos, lo centramos, copiamos con control C, control V y aquí seguidamente ponemos pliegue cutáneo tricipital. Entonces ponemos PST, control V, pliegue cutáneo subescapular, control V y finalmente pliegue cutáneo subpriliaco. Podemos reducir el tamaño de cada una de estas formas, lo seleccionamos y reducimos. Y esto lo ponemos en la parte aquí alineado, entonces simplemente aquí acomodamos, manteniendo la tecla control seleccionamos cada una de estas celdas, formato de forma, lo alineamos en la parte superior y distribuimos horizontalmente. También tenemos las circunferencias, control C, control V, aquí vamos a poner las circunferencias en el cual va a ser brazo, brazo contraído, aquí ponemos brazo C, reducimos su tamaño para que quepa dentro de esta forma, o lo que podemos hacer es control 1, bueno aquí seleccionamos la forma,
control 1, nos vamos a opciones de texto, seleccionamos este icono y aquí ponemos 0, 0, 0 y 0. Entonces ya cabe dentro de esta forma. Seguidamente también vamos a poner cadera, pantorrilla. Entonces aquí, manteniendo la tecla control, ponemos 0, 0, 0 y 0, ¿ok? Aquí reducimos el tamaño de pantorrilla y listo. Nos falta también cintura y finalmente ponemos el del muslo. Entonces aquí seleccionamos muslo. Entonces seguidamente queremos remarcar según la celda que estemos seleccionando. Pero primero tenemos que cambiar el formato según el valor. Vamos a poner aquí número de columna de la celda que estamos seleccionando. Entonces, por ejemplo, si ponemos 6, aquí tenemos una función de columna que hace referencia a la etiqueta de generales. Entonces, vamos a seleccionar este rango de celdas. Seguidamente nos damos a inicio, formato condicional, seleccionamos nueva regla y utilizo una fórmula que determina las celdas para aplicar formato. Aquí vamos a poner la celda que estamos utilizando como referencia, que es la B8. Seguidamente ponemos signo igual, la función columna, abrimos, cerramos paréntesis. Y el formato que le queremos dar, nos vamos a formato, efectos de relleno. Vamos a darle un color azul tenue y un color blanco en la parte inferior. Ponemos aceptar. Borde, eliminamos la línea que tenemos en la parte inferior, a aceptar y ponemos a aceptar. Entonces si aquí ponemos 6, pues de aquí se muestra este formato. Seguidamente si ponemos 7, pues ese es el que cambia de formato. Podemos modificar el formato yendo a inicio, formato condicional. Aquí tenemos administrar reglas, ponemos esta hoja, doble clic y seguidamente nos damos a formato. Entonces nos vamos a relleno, efectos de relleno. Vamos a dejar un color azul un poquito más fuerte. Entonces seleccionamos este de que tenemos en la parte derecha, aceptar y aceptar, ¿ok? Entonces ahora sí, si ponemos el valor de 6, pues automáticamente se muestra este formato en esta celda. Si ponemos 7, pues aquí cambia a este otro formato. Entonces aquí vamos a eliminar las líneas que tenemos en la parte derecha, borde, eliminamos esta línea y ponemos aceptar. Entonces queremos que este valor cambie según la celda que estemos seleccionando. Así como también se muestre, por ejemplo, esta sección en caso de que seleccionemos general y esta otra sección en caso de que seleccionemos antropométricos. Para eso nos vamos a programador, sección código. Aquí tenemos Visual Basic. Seleccionamos insertar módulo y aquí vamos a poner sub, mostrar general y seleccionamos enter. Entonces nos vamos a situar dentro de with hoja 1 y aquí ponemos end with. Al poner hoja 1 nos estamos refiriendo al nombre que tenemos afuera del paréntesis. Aquí solamente tenemos una hoja dentro del documento en Excel. Entonces aquí simplemente ponemos with hoja 1. Entonces lo que queremos es que queremos ocultar desde la fila 9, nos vamos a la última parte hasta la fila 58. Entonces aquí ponemos punto rango. Y aquí ponemos dos puntos y seguidamente ponemos el número de fila que va desde la fila 9 hasta la fila 58. Entonces aquí ponemos 9 concatenado con dos puntos. Aquí nuevamente concatenado con 58. Seguidamente ponemos punto visible y este es igual a true. Seguidamente ponemos punto entry row punto hidden. Este va a ser igual a true porque queremos ocultar todo ese rango de filas. Entonces copiamos esto, control C, control V. Y aquí vamos a poner el rango de celdas que queremos mostrar. Para eso nos vamos a la parte superior. Va desde la fila 9 hasta la fila 33. Entonces aquí ponemos 9 y aquí ponemos 33. Y punto hidden ponemos falso. Pero también tenemos una serie de botones en la parte inicial. Por ejemplo, vamos a insertar, bueno, lo que podemos hacer es copiar esto que tenemos aquí, control C, lo pegamos en la parte superior, control V, eliminamos esta etiqueta. Y aquí vamos a darle diferentes nombres. Por ejemplo, vamos a poner el botón de guardar o actualizar. Agrandamos este botón. Control C, control V. El botón de eliminar y el botón de limpiar. Así que lo que tenemos que hacer es agrupar esta serie de botones con clic derecho. Aquí tenemos la opción que dice agrupar. Entonces clic derecho, lo agrupamos y vamos a darle un nombre, por ejemplo, general. Botones o general botón, copiamos eso con control 6 y seleccionamos enter. Entonces al F11 para ir a Visual Basic y aquí ponemos puntos shapes, abrimos, cerramos paréntesis, control V, general botón, punto visible y este va a ser igual a true porque queremos mostrar estos botones cuando estemos en la sección de generales. Pero aquí también tenemos una serie de botones, entonces seleccionamos para agrupar cada uno de estos botones
clic derecho, agrupar, los agrupamos y aquí ponemos botones, antro, copiamos, control C, enter, al F11 y aquí ponemos puntos shapes, control V, entre las comillas, punto visible y aquí ponemos punto falso. Y esto es para mostrar general, entonces vamos a copiar esto con control C, control V y aquí vamos a poner mostrar antro y aquí ponemos la sección que si queremos mostrar que esto va desde la fila 34 a la fila 58. Entonces aquí ponemos 34 y seguidamente en lugar de 33 ponemos 58 y simplemente aquí vamos a cambiar. En lugar de true ponemos falso, los botones de general, y en lugar de falso ponemos true, los botones de antropometría. Y también queremos cambiar el formato del botón que estamos seleccionando. Entonces la celda que estamos utilizando es la B8 como referencia para el cambio de formato. Entonces al F11 en la parte inicial vamos a poner punto rango punto value. Este va a ser igual al active cell punto column, es decir, la celda que estemos seleccionando. Entonces aquí ponemos punto value y esta celda va a ser la B8. Entonces al F11 aquí ponemos entre dobles comillas B8. Copiamos esto, lo vamos a cambiar acá en la parte inferior con control C, lo ponemos después de esta sección para mostrar las filas y nuevamente copiamos y lo pegamos dentro de la sección de antropometría B8, actives el punto column. Entonces, por ejemplo, si aquí seleccionamos el botón de play y nos vamos al documento, pues solamente se va a mostrar esta sección. Al de F11 vamos a reducir su tamaño, entonces aquí simplemente vamos a reducir. Para ver ese cambio seleccionamos ejecutar y automáticamente se muestra antropometría. Entonces de esta forma pues tenemos las dos secciones. Ahora queremos hacerlo automáticamente al seleccionar cualquiera de estas dos columnas. Entonces al de F11 lo que vamos a hacer es irnos a hoja 1, doble clic seguidamente, seleccionamos worksheet y aquí vamos a poner if not intersect, abrimos paréntesis, target, coma, rango y entre dobles comillas ponemos el rango de las columnas que es la F, entonces al de F11, este es la F8 a la G8, entonces aquí ponemos entre dobles comillas F8, dos puntos, G8, cerramos con otro paréntesis, is nothing, es decir, queremos asegurarnos que estemos seleccionando esas celdas, entonces seleccionamos enter y aquí ponemos end if. Queremos ejecutar esta macro de mostrar general, entonces control C, nos vamos a la hoja 1, control V dentro de esta condicional y también la otra macro, control C, nos damos a hoja 1, enter y control V. Pero en caso aquí ponemos if target.column, este es igual a la columna de generales, que esta es la columna 6, pues queremos ejecutar, entonces 6, entonces ejecutamos mostrar general. Copiamos esto, control C, control V, y en caso de que sea 7 queremos ejecutar mostrar antro. Guardamos, ejecutamos, volvemos al documento en Excel, entonces aquí seleccionamos generales, se muestra la sección de general. Antropometría, se muestra la sección de antropometría. Vamos a eliminar estos valores, suprimir, nos vamos a general, eliminamos también estos valores y suprimir. Entonces ya tenemos estas dos secciones. Aquí vamos a marcar el borde de la parte izquierda y ponemos a aceptar, ¿ok? Entonces antropometría y general. Una vez que hemos seleccionado el botón, también queremos que nos seleccione el título de esta historia clínica, que es la celda E7. Entonces simplemente nos vamos al módulo 1 y aquí en la parte final vamos a poner punto rango, entre las comillas ponemos E7, punto select. Copiamos con control C, lo pegamos también en mostrar antropometría con control V, guardamos, entonces cada vez que ejecutemos, pues automáticamente ya tenemos la selección dentro del encabezado de esta tabla. Seguidamente vamos a poner una serie de datos en esta parte que pues va a ser una tabla de control en el que nos va a permitir guardar estos datos dentro de una base de datos. Entonces aquí simplemente agregamos otra hoja, aquí ponemos BD y dentro de esta hoja vamos a poner la hoja de registro. Copiamos cada una de estas etiquetas manteniendo la tecla control, peso, escolaridad, ciudad, estado civil, control C, nos damos a BD y lo pegamos con clic derecho en la tercera fila, pegado especial, valores, transponer porque lo queremos poner en un formato horizontal y ponemos aceptar. Hacemos lo mismo con el resto de los datos. Y aquí tenemos la base de datos en la cual tenemos cada una de estas columnas que corresponde a los datos del paciente y en la parte de la primera fila tenemos la ubicación de los datos que queremos extraer. Por ejemplo, aquí tenemos el nombre del paciente corresponde a la celda G10
que si nos vamos a la hoja de registro, G10 dentro de la sección de general corresponde al nombre del paciente. Seguidamente tenemos la fecha de consulta, que es la G12, entonces nos vamos a BD. Aquí tenemos G12 que corresponde a la fecha, y así con cada dato pues vamos a poner la ubicación en la primera fila. Para el ID vamos a crear aquí una pequeña tabla en la parte izquierda, vamos a poner ID del paciente, entonces este corresponde a la B12, BD, y aquí ponemos B12 y seleccionamos Enter. Volvemos a registro, entonces aquí vamos a poner ID máximo, seleccionamos Enter, el número de fila según el paciente seleccionado, y el concatenado, aquí ponemos concatenado, que este va a ser igual, aquí ponemos signo igual, el nombre del paciente, concatenado, con un guión bajo, a su vez concatenado, pero este guión bajo lo ponemos entre dobles comillas, con la fecha de consulta, que es la G12, y seleccionamos Enter. Entonces aquí ponemos, por ejemplo, Felipe, seleccionamos Enter, aquí nos aparece Felipe, y la fecha, vamos a darle un formato a esta celda, entonces general. Entonces desplegamos esta lista y aquí ponemos fecha corta. Ponemos 10/05 del 24 y aquí nos aparece Felipe y la fecha, pero en un formato numérico. Entonces está funcionando correctamente. Vamos a darle un formato de tabla a todo esto. Con control 1 marcamos todos los bordes, aceptar, y le daremos un color amarillo. Entonces vamos a irnos a BD. En la parte final vamos a poner la columna de concatenado. Lo ponemos aquí, concatenado, que este corresponde a la celda registro B15. Entonces aquí tenemos que poner en la primera fila B15. Y también vamos a delimitar el rango que se encuentra ocupado. Por ejemplo, aquí vamos a poner datos cualquiera. Nos situamos dentro del encabezado. Nos damos a la sección de fórmulas, nombres definidos, administrador de nombres. Ponemos nuevo. Le damos este nombre de concatenado. Y aquí en la parte inicial ponemos desref, abrimos paréntesis, parte final, ponemos coma, dos comas, función contar a, paréntesis, nuevamente seleccionamos el encabezado, dos puntos, y aquí en lugar de 3 ponemos 99.999, cerramos paréntesis, menos 1 porque no queremos tomar en cuenta el encabezado, coma 1, y para corroborar que esté funcionando correctamente esta fórmula nos vamos a comentario y seleccionamos la tecla tabulador. Entonces aquí no estamos equivocando, aquí cerramos con otro paréntesis, tabulador, y automáticamente nos está marcando este rango de celdas que se encuentra ocupado. Entonces copiamos esta fórmula, ya que es muy similar con el que vamos a utilizar posteriormente. Control C, ponemos a aceptar y cerrar. Nos vamos a la parte izquierda, también vamos a ocupar con el ID. Para eso nos vamos a fórmulas, administrador de nombres, aquí ponemos nuevo, seleccionamos, dejamos este nombre del encabezado ID, pegamos con control V, pero aquí en lugar de AR vamos a poner la celda, la columna E. Entonces simplemente vamos a cambiar, en lugar de AR ponemos E. También aquí vamos a eliminar este AR y ponemos E, y ponemos aceptar y cerrar. Entonces si aquí ponemos datos, por ejemplo, tenemos 4 ID, queremos obtener cuál es el último ID. Para eso nos vamos a registro para obtener el ID nuevo en caso de que el paciente sea nuevo. Entonces nos damos a ID máximo, aquí ponemos signo igual, si punto error, abrimos paréntesis, valor va a ser el máximo, función max del ID, cerramos paréntesis, más 1 porque queremos que el nuevo paciente tenga un ID nuevo, ponemos coma, y en caso de que la base de datos se encuentre vacía, pues quiere decir que el paciente que estemos registrando va a tomar el ID de 1. Cerramos con un paréntesis y seleccionamos Enter. Aquí nos aparece 5 porque si nos damos a BD tenemos 1, 2, 3, 4. 4 más 1 es igual a 5. Y aquí en pacientes vamos a hacer lo mismo. Ponemos aquí datos cualquiera, nos situamos en el encabezado, fórmulas, administrador de nombres, ponemos nuevo, pegamos con control V, pero aquí en lugar de AR ponemos la columna F. De igual forma aquí en lugar de AR ponemos F. Eliminamos AR, ponemos F, tabulador, y automáticamente nos está abarcando esta zona, y ponemos a aceptar y cerrar. Volvemos a registro. Este va a ser el número de fila, pero del concatenado. Y aquí ponemos número de fila del paciente. Entonces ponemos signo igual. Si punto error, abrimos paréntesis, coincidir. Y el valor buscado va a ser el paciente que pongamos en esta celda. Ponemos coma, matriz buscada con control V. Ponemos paciente, ponemos coma, queremos una coincidencia exacta, por lo tanto ponemos 0, cerramos con un paréntesis y ponemos más 3 porque el primer dato dentro de la base de datos se encuentra en la fila 4. Es decir, en la primera fila se encuentra la ubicación, en la segunda fila se encuentra el nombre de la tabla y en la tercera fila se encuentra las etiquetas de los datos que queremos extraer.
Entonces ponemos +3, ponemos coma y en caso de que no se encuentre este paciente dentro de la base de datos, pues aquí ponemos una celda vacía con dos dobles comillas, cerramos con un paréntesis y enter. Nos situamos también en fila conca, ponemos signo igual, si punto error, abrimos paréntesis, función coincidir, abrimos paréntesis, el valor buscado va a ser el concatenado, ponemos coma, dentro de la columna que le hemos asignado el nombre de concatenado, ponemos coma, 0 porque queremos una coincidencia exacta, cerramos paréntesis, de igual forma ponemos +3, coma, y en caso de que no se encuentre en la base de datos, quiere decir que es una consulta nueva, entonces ponemos dos dobles comillas y cerramos con un paréntesis y seleccionamos enter. Entonces vamos a remarcar todos los bordes, aquí ponemos todos los bordes y nuevamente de color amarillo. Ahora sí, vamos a regresar a Programador Visual Basic y aquí tenemos las dos macros que nos permite mostrar la sección de generales y la sección de antropometría. Entonces en la parte inferior vamos a poner aquí sub, una macro que le vamos a dar el nombre de guardar, actualizar, seleccionamos enter y de igual forma nos situamos dentro de la hoja 1 y aquí ponemos end with. Entonces primeramente vamos a poner una condicional en el que sí, aquí ponemos punto rango, punto value y aquí ponemos la celda que corresponde al paciente. Si la fila paciente, que es la celda B16, aquí ponemos B16.value es igual a empty, quiere decir, aquí ponemos then, que el paciente es nuevo. En ese caso queremos tomar un ID nuevo que se va a mostrar en esa celda B12, entonces aquí ponemos punto rango, entre dobles comillas ponemos B12, punto value va a tomar el valor de punto rango, punto value, la celda donde hemos puesto la función de máximos que es la B13. Entonces aquí ponemos entre dobles comillas B13. Aquí ponemos un apóstrofe, ID único. Y también vamos a declarar una variable, lo ponemos acá en la parte superior, este va a ser dim, fila, paciente as long, copiamos esto con control C, y en caso de que el paciente sea nuevo, aquí ponemos control V, queremos obtener la última fila dentro de la base de datos, entonces aquí ponemos dentro de la hoja 2, que este corresponde a la base de datos. Por ejemplo, si nos vamos a la parte superior izquierda, que tenemos entre paréntesis BD, que es el nombre que le hemos asignado a la hoja, dentro del libro en Excel, aquí lo tenemos en la parte inferior, pero el nombre que importa para Visual Basic en este caso es el que tenemos afuera del paréntesis, que aquí tenemos hoja 2. Entonces nos referimos a la base de datos con hoja 2 y aquí ponemos punto rango, punto end y entre paréntesis xlop.row. Entonces entre dobles comillas tenemos que poner una columna donde tengamos un dato obligatorio, por ejemplo el ID, que es la columna E, y entre dobles comillas ponemos E y ponemos un número de fila que sea mucho mayor al número de registros que podamos tener, por ejemplo 99.999, y posteriormente queremos que suba hacia arriba hacia el primer dato que se encuentra de abajo hacia arriba y queremos mostrar el número de fila. Pero como queremos que sea un registro nuevo, aquí ponemos +1 para que tome una fila nueva para almacenar al paciente nuevo. Entonces seleccionamos enter y aquí ponemos else if, si punto rango, punto value, seleccionamos la celda, por ejemplo, en caso que ya se encuentre este paciente dentro de la base de datos, por ejemplo, si aquí se encuentra vacío, quiere decir que es un paciente nuevo. Pero en caso de que dentro de la celda B14 fila concatenado se encuentre ocupado diferente a empty, quiere decir que va a ser una actualización. Entonces aquí vamos a poner B14 entre dobles comillas diferente a empty, then aquí ponemos actualización, un apóstrofe primeramente del paciente y aquí ponemos en if. En ese caso queremos que la variable fila paciente, vamos a copiar con control C, le asignamos un valor, control V, este va a ser igual dentro de la hoja 1, entonces ponemos punto rango, punto value, queremos que tome el valor de el número de fila que se va a mostrar dentro de la celda B14, entonces aquí ponemos B14. Y también, bueno, aquí ponemos un comentario, número de fila del paciente de la consulta. Y también queremos encontrar cuál es el ID que se va a mostrar dentro de la celda B12. Entonces aquí entre las comillas ponemos B12.value porque aquí tenemos la celda que se va a almacenar el ID. Pero para eso vamos a poner signo igual y lo tenemos que buscar según el número de fila que se encuentra almacenado en la variable fila paciente. Entonces dentro de la hoja 2 de base de datos punto rango y entre dobles comillas ponemos la ubicación de la columna del ID, que es la columna E al DF11. Ponemos E concatenado con fila paciente punto value,
queremos que nos extraiga el valor del ID y mostrarlo en la celda B12. Y ahora, en caso de que si tengamos al paciente registrado, pero sea una consulta nueva, queremos que fila paciente tome el valor de la última fila, control C, copiamos, con control V pegamos, seleccionamos enter, copiamos esta línea, control C, y aquí pegamos con control V, pero aquí, en lugar de la variable fila paciente, queremos obtener el ID, por eso nos vamos a registro, según el número de fila paciente que corresponde a la celda B16. Por lo tanto, eliminamos fila paciente y aquí vamos a poner dentro de la hoja 2 de la base de datos, punto rango, aquí entre las comillas, ponemos la columna del ID, que es la columna E, concatenado con punto rango, punto value, y entre las comillas ponemos la celda que corresponde al número de fila del paciente, que es la B16. Y terminamos con el if. Entonces vamos a guardar los datos dentro de la BD. Para eso en la parte superior tenemos que declarar otra variable que va a ser cont as long. Copiamos con control C. Y aquí ponemos for cont. Este va a ser igual al número de columnas que tenemos dentro de la base de datos. Entonces, en la primera sección que corresponde a general, este va desde paciente a motivo de consulta. Entonces, aquí nos situamos en paciente, ponemos signo de igual. Bueno, nos situamos en la primera columna, signo de igual, columna, esta es la 5, arrastramos hasta motivo de consulta que corresponde a la columna 24. Entonces aquí ponemos 5 to 24. Al de F11, aquí después del signo de igual ponemos 5 to 24 y aquí ponemos next cont. Entonces entonces aquí seleccionamos enter y queremos que dentro de la hoja de base de datos, que es la hoja 2, ponemos punto cells, abrimos paréntesis, el número de fila va a estar dado por la variable fila paciente, ponemos coma y el número de columna por el contador. Punto value, este va a ser igual que dentro de punto rango, nos estamos refiriendo a la hoja 1, y aquí entre paréntesis la ubicación de la celda va a estar dado por los valores que tenemos en la primera fila dentro de la base de datos. Entonces aquí vamos a poner hoja 2, punto cells, paréntesis, fila 1, coma, y la columna va a estar dado por el contador. Entonces aquí ponemos punto value, cerramos paréntesis y terminamos con punto value. Esto es solamente para datos generales. Entonces vamos a guardar, vamos a corroborar que esté funcionando correctamente. Aquí eliminamos la función columna, entonces aquí eliminamos todos los valores con suprimir. Borramos también estos datos. Y algo que nos hace falta por hacer es que dentro de la parte final aquí tenemos la columna de concatenado, que este corresponde a la columna AR. Entonces aquí vamos a guardar también la información de concatenado. Y este va a ser igual a hoja 2, punto rango, entre las comillas ponemos la columna AR. Y este va a estar concatenado con fila paciente, punto value. Y este va a ser igual a punto rango, punto value. Y entre las comillas ponemos la ubicación dentro de la hoja de registro, que es la B15. Entonces al de F11 aquí entre las comillas ponemos B15. Guardamos. Ahora sí, vamos a ver si está funcionando. Entonces para eso vamos a asignarle esta macro al botón de guardar. Aquí damos doble clic, clic derecho. Tenemos la opción de asignar macro. Y aquí tenemos guardar, actualizar, ponemos aceptar. Y si damos clic, aparentemente no sucede nada, pero si nos vamos a la base de datos, nos vamos a la parte izquierda. Aquí tenemos el ID de 1, Felipe, y aquí tenemos la fecha de consulta. Si ponemos otra fecha de consulta, nos debe aparecer otra consulta. Por ejemplo, aquí ponemos el día 6, ponemos guardar, nos vamos a BD, aquí tenemos otra consulta, pero aquí tenemos B12. Entonces aquí nos estamos equivocando, nos vamos a registro, aquí tenemos B12 al F11 y aquí vamos a corregir esto. Entonces simplemente vamos a eliminar hoja 2.rango, suprimir, aquí eliminamos este paréntesis, guardamos, vamos a limpiar la base de datos, para eso nos vamos a la hoja de BD y aquí vamos a suprimir. Entonces nuevamente ponemos guardar, aquí vamos a poner datos, que de igual forma en fecha de nacimiento vamos a darle un formato de fecha corta. Entonces supongamos que este paciente nació el enero, día 5 del 2015, seleccionamos enter. Género, queremos mostrar una lista desplegable, para eso nos vamos a datos, variación de datos, aquí ponemos lista y ponemos masculino, coma,
femenino, aceptar, este paciente es masculino, con una talla de 180, aquí ponemos 80 kilogramos, escolaridad, ponemos licenciatura, ciudad, Monterrey, ponemos guardar, nos damos a BD y aquí tenemos los datos del paciente. Supongamos que aquí nos hemos equivocado y en lugar de 180 presenta una talla de 187. Seleccionamos Enter, ponemos guardar actualizar, estos datos se tienen que actualizar, entonces en lugar de 180 ahora nos aparece 187. Vamos a cambiar de fecha, en lugar de 10/06, aquí vamos a poner que va a ser el siguiente mes, ponemos noviembre, nos tiene que aparecer el mismo ID, pero una nueva consulta, ponemos guardar, BD, pues aquí tenemos el mismo ID, Felipe, y aquí tenemos los datos de esa consulta. Ahora supongamos que es otro paciente, vamos a poner José, ponemos guardar, nos damos a BD, pues aquí nos aparece el ID de 2 y la nueva consulta. Ahora ya tenemos los datos generales y ahora queremos registrar también los datos antropométricos. Entonces nuevamente nos damos a Visual Basic con Alt F11, nos damos a la parte inferior y aquí vamos a poner sub registro antropométrico, seleccionamos Enter y nos situamos dentro de la hoja 1 que es la hoja de registro y aquí ponemos End With. Para guardar los datos de antropometría, primeramente tenemos que tener registrado al paciente en datos generales. Para eso tenemos que tener dentro de fila conca, que es la B14 ocupada, entonces al F11 aquí ponemos una condicional, punto rango, dentro de las comillas ponemos B14, punto value, este es diferente, bueno, es igual a empty, then, aquí ponemos un mensaje, entonces ponemos una condicional en la parte inicial, primeramente tenemos que poner if, y aquí ponemos un mensaje en el cual va a ser msgbox, antes de registrar los datos antropométricos, tiene que registrar al paciente, bueno, aquí ponemos registrar los datos generales del paciente, cerramos con las comillas, ponemos coma, VB information, ponemos coma, y aquí ponemos el nombre del canal entre las comillas y seleccionamos Enter. Entonces queremos que nos saque de la macro y aquí ponemos en if. En caso de que sí sea diferente a empty, es decir, que ya se encuentre esa consulta dentro de la base de datos, pues queremos guardar los datos antropométricos dentro de la tabla. Entonces aquí ponemos for count, este va a ser igual. Y ponemos el número de columna que corresponde a los datos antropométricos, que si nos vamos a la parte derecha, este inicia desde los pliegues, que es la columna Y, aquí ponemos una igual función columna, columna 25, nos citamos en la parte inferior derecha, hasta la columna 43, entonces es 25 to 43. Al F11, aquí después de signo igual ponemos 25 to 43 y seguidamente ponemos next count. Seleccionamos Enter y aquí dentro de la hoja 2 que corresponde a la base de datos, punto cells, paréntesis, y también tenemos que utilizar la variable fila paciente, entonces a aceptar, copiamos fila paciente con control C y lo pegamos después de esta condicional con control V. Entonces si nos vamos a la hoja de registro, datos generales, en la fila del paciente que corresponde al concatenado, este es la fila B14, entonces aquí vamos a poner, este va a ser igual a punto rango, punto value, entre las comillas ponemos B14. Entonces aquí ponemos como número de fila el dato almacenado dentro de la variable fila paciente. Entonces ponemos fila paciente, ponemos coma, el número de columna va a estar dado por el count, cerramos paréntesis, punto value, este va a ser igual a punto rango, cerramos y abrimos paréntesis, fila 1, bueno aquí ponemos, bueno sí, ponemos fila 1, pero aquí ponemos punto, bueno aquí hoja 2 dentro de la base de datos, punto cells, fila 1, coma y el contador, cerramos paréntesis, punto value, paréntesis y terminamos con punto value. Guardamos, entonces nos vamos al documento en Excel, a la sección de antropometría y vamos a generar un botón. Entonces aquí nuevamente vamos a copiar este botón, control C, control V. Y aquí vamos a dar la función de guardar. Entonces aquí ponemos guardar. Esto lo podemos poner en la parte derecha. Podemos darle también un botón. Para eso nos vamos a insertar imágenes, este dispositivo. Y aquí tengo diferentes iconos que descargó de internet, en el cual vamos a utilizar este de la palomita y ponemos insertar. Entonces simplemente esto lo tenemos que acomodar en esta parte que corresponde al botón de guardar. Entonces aquí reducimos su tamaño. Y aquí también podemos reducir el tamaño de este botón manteniendo la tecla control. Seleccionamos estos dos iconos, clic derecho, agrupar y lo agrupamos.
Nuevamente clic derecho, opción asignar macro. Y aquí tenemos de la macro que acabamos de grabar de registro antropométrico y ponemos aceptar. Entonces, supongamos que aquí vamos a poner valores, por ejemplo, 10 milímetros, 10 milímetros. Aquí ponemos 10 milímetros, ponemos un guardar. Aparentemente no sucede nada, pero si nos damos a BD, vamos a eliminar esta función de columna. Tenemos datos registrados en esta parte, bicipital, tricipital, subescapular y subpiliaco. Supongamos que nos equivocamos y aquí en lugar de 10 ponemos 15. Ponemos guardar, nos damos a BD, ahora aquí nos aparece 15, 10 tricipital, subescapular 10 milímetros y supriliaco 10 milímetros. Y ya tenemos el registro de datos dentro de la sección de general y de antropometría. Muy bien, ahora queremos tener una lista desplegable dentro de esta celda para mostrar a los pacientes que hemos consultado. Para eso nos vamos a la hoja de BD, a la base de datos, eliminamos esto donde hemos puesto la función columna y nos vamos hacia la parte derecha. Entonces nos vamos a situar, por ejemplo, aquí vamos a ocultar esta serie de celdas en caso de que en un futuro queramos ampliar esta base de datos. Entonces aquí simplemente seleccionamos y retrocedemos su tamaño y a los pacientes únicos lo vamos a poner en la celda BY. Entonces aquí ponemos paciente, seleccionamos enter y seguidamente nos vamos a Visual Basic, a la macro donde dice guardar, actualizar y nos situamos en esta primera condicional que en caso de que el paciente no se encuentre en la base de datos, pues queremos ponerlo en pacientes únicos. Entonces aquí primeramente seleccionamos enter, declaramos una variable en la parte superior, aquí vamos a poner de pacientes únicos as long, seleccionamos enter, copiamos esto con control C y nos situamos en la primera condicional y este va a ser igual a hoja 2, que es la hoja de la base de datos, punto rango, punto end, xlop y punto row más 1, es decir, la misma macro que tenemos en la parte superior. Entonces, dentro de estas dobles comillas vamos a poner la columna de pacientes que es la BI. Entonces aquí ponemos entre dobles comillas BY y ponemos un número de celda que sea mucho mayor al número de pacientes que podamos registrar. Por ejemplo, 10.000. Y ahí queremos registrar al paciente nuevo. Entonces aquí vamos a poner dentro de la hoja 2, punto rango BY concatenado con la variable paciente únicos. Punto value va a ser igual a punto rango, el poner punto nos estamos refiriendo a la hoja de registro y entre las comillas ponemos la ubicación de la celda donde vamos a poner el nombre del paciente que es la G10. Entonces aquí ponemos entre las comillas G10 punto value y aquí ponemos agregar a paciente único. Guardamos, entonces vamos a hacer la prueba para ver si está funcionando correctamente. Aquí tenemos al paciente José, ponemos guardar, actualizar. Nos damos a BD y aquí se encuentra en blanco porque ya lo tenemos dentro de la base de datos. Entonces supongamos que la tenemos vacía, suprimir. Entonces nuevamente nos vamos a registro, guardar, volvemos a BD, aquí tenemos el primer paciente, nos vamos a la parte derecha y aquí tenemos a José. Si ponemos a otro paciente, por ejemplo, aquí vamos a poner Felipe y ponemos guardar, volvemos a BD y aquí tenemos Felipe. Entonces supongamos que vamos a agregar otra consulta con este mismo paciente, ponemos aquí en diciembre, entonces ponemos el mes de 12, ponemos un guardar, volvemos a BD, entonces aquí solamente se sigue mostrando dos pacientes. Esta lista de pacientes queremos hacerlo o queremos mostrarlo como una lista desplegable dentro de esta celda, entonces nos vamos a ir a BD, nos situamos en el encabezado, cambiamos aquí el formato, por ejemplo vamos a darle un color amarillo y seguidamente nos vamos a fórmula, sección nombres definidos, administrador de nombres, ponemos nuevo. Y aquí, después del signo igual, utilizamos la función desref, abrimos paréntesis, parte final, ponemos coma, dos comas, contar a, abrimos paréntesis, y nuevamente seleccionamos el encabezado, dos puntos, y aquí ponemos, por ejemplo, 9000, cerramos paréntesis, menos 1 porque no queremos tomar en cuenta el encabezado, coma 1, cerramos con otro paréntesis, y para corroborar que está funcionando correctamente, aquí simplemente damos nos citamos en comentario y seleccionamos la tecla tabulador. Automáticamente nos está seleccionando este rango de celdas que se encuentra ocupado. Ponemos a aceptar. Hay que tomar en cuenta que es pacientes. Entonces ponemos cerrar. Y queremos generar una lista desplegable dentro de esta celda. Entonces nos vamos a datos, sección herramienta de datos, validación de datos. Seleccionamos lista. Nos citamos en origen y seguidamente seleccionamos la tecla F3 y aquí tenemos todas las fórmulas que hemos generado, el cual es pacientes, la lista desplegable que queremos generar, ponemos aceptar, aceptar y aquí tenemos la lista desplegable. Pero en caso de que queramos poner a otro paciente, pues aquí nos aparece esta ventana y ponemos cancelar. Para
que nos permita poner un paciente nuevo. Simplemente volvemos a datos, validación de datos, pero ahora nos vamos a mensaje error. Entonces aquí tenemos una casilla que dice mostrar mensaje error. Si se introducen datos no válidos, simplemente la deseleccionamos y ponemos aceptar. Entonces si volvemos a poner a Pedro y aquí damos clic en guardar, nos vamos a BD, pues aquí tenemos a los pacientes y también lo tenemos almacenado dentro de la base de datos. También queremos que al momento de seleccionar al paciente, pues queremos mostrar las consultas que hemos tenido con el propósito de que aquí se muestren los datos que hemos recopilado para este paciente. Así como también en antropométricos que se muestren las mediciones antropométricas que hemos tenido en esa consulta. Aquí vamos a arreglar eso porque aquí tenemos una línea en la parte inferior, entonces simplemente nos citamos en esta celda, control 1, nos vamos a la pestaña de borde y aquí simplemente vamos a eliminar la línea superior y ponemos aceptar y listo, ¿ok? Entonces ya tenemos generales y antropométricos. Entonces, para mostrar las fechas, simplemente nos damos a BD, seleccionamos estas dos celdas con control C y nos damos a la parte derecha. Entonces nos citamos después de pacientes, aquí lo vamos a pegar con control V y seguidamente dentro de esa celda queremos poner el paciente que estamos seleccionando. Entonces aquí simplemente ponemos signo de igual, nos vamos a la hoja de registro y nos situamos dentro de la celda G10 y seleccionamos Enter. Volvemos a Visual Basic y en la parte inferior aquí vamos a poner una nueva macro que va a ser sub mostrar fechas consultas. Entonces nos situamos dentro de la hoja 1, aquí ponemos end with y ponemos una condicional en caso if punto rango punto value, la celda que corresponde al número de fila del paciente seleccionado, que es la celda B16, es igual a empty. Entonces aquí ponemos B16 igual a empty. Entonces pues no queremos ejecutar esta macro porque no va a haber ninguna fecha de consulta porque este paciente es nuevo. Entonces aquí simplemente vamos a poner then exit sub y seleccionamos enter. Pero antes de eso también queremos limpiar todas las fechas de consulta. Entonces aquí nos situamos dentro de la hoja 2, punto rango, punto clear contents y entre dobles comillas ponemos la columna que corresponde a las fechas, que es desde la CB3. Entonces aquí ponemos CB3, dos puntos, CB y ponemos por ejemplo 3000. Seguimos después de la condicional y ponemos un filtrado. Pero antes vamos a reciclar código que tenemos en la parte superior, por ejemplo, fila paciente, que nos va a mostrar la última fila dentro de la base de datos que se encuentra ocupada, control C, y lo pegamos con control V, pero aquí eliminamos el 1 porque simplemente queremos saber cuál es la última fila donde tenemos un dato presente dentro de la base de datos. Ponemos una condicional if fila paciente es menor al F11 a 4, quiere decir que la base de datos se encuentra vacía, entonces queremos que nos saque de la macro y seleccionamos enter. Y aquí vamos a poner punto rango. Al poner punto nos estamos refiriendo a la hoja 1. Bueno, aquí ponemos hoja 2, entonces hoja 2 a la base de datos. Y entre dobles comillas vamos a poner el rango total de la base de datos desde los encabezados, que es por ejemplo la E3. Entonces aquí ponemos E3, dos puntos, hasta la última columna de esta base de datos. Nos vamos a la parte derecha, que es la AR. Esto concatenado con la variable fila paciente. Y esto lo queremos filtrar con Advanced Filter, XL Filter Copy. Y el criterio, aquí ponemos criterio rango, dos puntos signo igual, va a ser el nombre del paciente que se encuentra en la hoja 2, punto rango. Y aquí entre las comillas ponemos, nos vamos a la parte derecha, CA2, CA3. Entonces aquí ponemos entre las comillas CA2, dos puntos, CA3, coma. Y esto lo vamos a copiar, copy to rango, dos puntos signo igual, dentro de la hoja 2, punto rango. Y aquí ponemos la celda CB2 y CB3. CB2 y CB3. Pero además de eso, primeramente lo guardamos. Además de eso, queremos mostrar también las mediciones antropométricas de cada consulta. Entonces, aquí vamos a ampliar un poco más esta línea de código en el cual vamos a irnos, por ejemplo, a la parte derecha. Aquí empiezan las mediciones antropométricas con pliegue cutáneo bicipital. Seleccionamos cada una de estos encabezados hasta pierna. Control C. Nos vamos a la parte derecha y lo pegamos con control V. Entonces vamos a hacer una pequeña modificación dentro de la macro. Y aquí vamos a reducir el tamaño de la parte izquierda. Dentro del criterio, bueno, nos vamos hacia la parte derecha en este último argumento. Y aquí en lugar de CB2, CB3, vamos a ampliar las columnas hasta CP.
Entonces aquí ponemos CP3, CP2. Vamos a ver si está funcionando correctamente. Aquí tenemos al paciente de Felipe, nos vamos a registro. Entonces aquí vamos a poner Felipe al F11, nos situamos en la parte izquierda, ejecutamos esto, nos damos con al de F11, nos vamos nuevamente a la hoja 2 de la base de datos en la parte final y aquí tenemos las fechas de consulta y aquí se encuentra vacío porque no tenemos datos antropométricos para este paciente. Entonces cada vez que seleccionemos a un paciente nuevo, pues estos datos se van a actualizar. Y estos mismos datos queremos mostrarlo en forma de una lista desplegable en esta celda. Entonces volvemos a BD, nos situamos en esta celda, nos vamos a fórmulas, administrador de nombres y seguidamente nuevo, y aquí utilizamos la función desref, abrimos paréntesis, parte final ponemos coma, dos comas, función contar a, paréntesis, nuevamente seleccionamos el encabezado, dos puntos y aquí ponemos 99.999, paréntesis menos 1,1 y cerramos con un último paréntesis. Y para corroborar que está funcionando correctamente ponemos tabulador y automáticamente nos está delimitando este rango de celdas que se encuentra ocupado. Copiamos, bueno, hay que tomar en cuenta cómo es el nombre que le hemos asignado a este rango de celdas, que es fecha. Ponemos a aceptar, cerrar, registro, fecha, seguidamente nos vamos a datos, validación de datos. Aquí de una vez eliminamos esta casilla, configuración, lista F3. Y aquí tenemos las fórmulas que hemos creado, el cual queremos generar la lista con base a la fórmula de fecha. A aceptar y automáticamente tenemos la fecha de esta consulta. Entonces si aquí ponemos al siguiente paciente, por ejemplo Pedro, al F11, ejecutamos esta macro, ejecutar al de F11. Entonces aquí nos debería aparecer solamente una consulta, porque si nos vamos a la base de datos, para Pedro tenemos una consulta que es el 12.6 del 2024. Entonces vamos a ver 12.6 del 2024. Pero esta macro la queremos ejecutar automáticamente al cambiar el nombre del paciente dentro de esta lista desplegable. Para eso volvemos a Visual Basic, vamos a copiar esta macro, mostrar fecha consultas, control C, y nos situamos dentro de la hoja de registro que es la hoja 1. Seguidamente seleccionamos Worksheet y aquí en esta otra lista desplegable seleccionamos donde dice cambio, vamos a buscarlo, aquí se encuentra cambio y ponemos if not intersect, abrimos paréntesis, target, coma, rango, cerramos con dos paréntesis y entre las comillas ponemos la ubicación de la celda donde queremos tomar como referencia para que se ejecute esta macro, que es el nombre del paciente G10. Entonces aquí ponemos G10 is nothing, queremos asegurarnos que estamos seleccionando esa celda, then seleccionamos enter y aquí ponemos end if. Entonces queremos ejecutar la macro de mostrar fechas consulta, pero además de eso queremos vaciar, mostrar fechas consulta, guardamos, entonces vamos a ver si está funcionando. Si aquí ponemos a un paciente José, aquí nos aparece una consulta. Si ponemos Felipe, aquí nos aparece dos consultas, entonces está funcionando correctamente. Ahora, una vez que seleccionemos la fecha de consulta, pues también queremos mostrar los datos que hemos recopilado para ese paciente. Por ejemplo, aquí vamos a suprimir estos datos. Entonces, si ponemos Pedro con esta fecha de consulta, queremos que automáticamente nos aparezca en estas celdas los datos que hemos recopilado en esa consulta. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poner datos cualquiera, fecha de nacimiento, ponemos 1 del enero 26 del 2016. Aquí el género del paciente ponemos masculino, talla 180, 80 kilogramos, escolaridad ponemos preparatoria, ciudad de Monterrey, estado Nuevo León, estado civil, soltero, teléfono, aquí ponemos un número cualquiera, email, ponemos ejemplo@gmail.com, grupo sanguíneo O positivo, alergias no, y aquí ponemos datos cualquiera de condiciones médicas, vacunas, aquí también y aquí también solamente como ejemplo, ¿ok? Entonces ponemos guardar, nos vamos a la base de datos y aquí tenemos los datos para este paciente. Entonces también vamos a registrar algunas medidas antropométricas. Nos vamos a la sección de antropometría. Aquí ponemos estos datos. Aquí vamos a darle, por ejemplo, 26 centímetros, 90, 95, pantorrilla, 26, 27, 35, brazo, longitud de brazo, por ejemplo, 30, 35, 30 y pierna, 26. Aquí ponemos 35. Y aquí el índice de masa corporal pues también lo tenemos que calcular. Entonces vamos a seleccionar este rango de celdas, clic derecho, vamos a mostrar el rango de celdas que hemos ocultado. Y tenemos que tomar en cuenta el peso y la talla del individuo. Entonces aquí ponemos signo de igual, sí, punto error, redondear.
Y el número va a ser el resultado de la multiplicación, perdón, de la división del peso entre, aquí abrimos paréntesis, la talla que se encuentra en centímetros, pero lo queremos en metros. Entonces esto simplemente lo dividimos entre 100, cerramos paréntesis, al 94 para poner signo de elevación de potencia al cuadrado, ponemos coma, un decimal, cerramos paréntesis, coma, y en caso que haya un error, una celda vacía, cerramos con un último paréntesis y seleccionamos Enter. Aquí también vamos a poner índice cintura cadera, aquí ponemos signo de igual, y punto error, redondear, cintura sobre cadera, coma, un decimal, cerramos paréntesis, coma, valor si es error una celda vacía, cerramos con un paréntesis y seleccionamos Enter. Y el peso ideal lo vamos a calcular con base en el índice de masa corporal, que este va a ser el peso ideal máximo, seleccionamos Enter, entonces aquí vamos a reducir su tamaño, y este va a ser con la ecuación del índice de masa corporal. Entonces tenemos que la ecuación es kilogramos, va a ser igual, perdón, a IMC va a ser igual a kilogramos sobre metros al cuadrado. Entonces simplemente tenemos que despejar, queremos obtener que kilogramos, cuál es el peso ideal, y este que se encuentra dividiendo, lo pasamos al otro lado multiplicando. Entonces kilogramos es igual a IMC multiplicado por metros al cuadrado. El índice de masa corporal máximo que se encuentra dentro del rango normal es de 24.9. Entonces la ecuación quedaría kilogramos es igual a 24.9 multiplicado por la talla en metros elevado al cuadrado. Entonces nos situamos en esta celda, signo de igual, multiplicamos 24.9 por la talla del paciente, que lo tenemos acá en la parte superior, que es la celda G18, pero esto lo dividimos entre 100 para obtener en metros al 94 al cuadrado. Y aquí en la parte inicial utilizamos también la función si.error, redondear, abrimos paréntesis, aquí lo escribimos bien, redondear, y seguidamente ponemos coma, número de decimales, ponemos que 1, cerramos paréntesis, coma, valor si cerró una celda vacía y cerramos con otro paréntesis y enter. Aquí nos está marcando mal, entonces vamos a ver, aquí ponemos paréntesis, aquí también en la parte final después del 100, paréntesis, enter, y nos marca 80.7, el peso ideal máximo. Entonces eliminamos estas fórmulas, ponemos suprimir y vamos aquí a antropometría. Entonces ya tenemos las dos secciones, antropometría y generales, nos vamos a la parte inferior. Y aquí tenemos las mediciones antropométricas en el cual vamos a registrarlo con guardar, nos vamos a BD. Y aquí tenemos los datos generales del paciente, así como también las mediciones antropométricas. Entonces volvemos a registro y queremos que al momento de seleccionar la fecha del paciente, entonces vamos a limpiar todo esto, suprimir, aquí ponemos suprimir, suprimir, suprimir y suprimir, pues queremos que estos datos se vuelvan a aparecer. Entonces aquí las mediciones antropométricas también queremos actualizarlo, queremos que nos aparezca, entonces aquí ponemos suprimir. Volvemos a general al DF11 para ir a Visual Basic y seguidamente nos vamos al módulo 1 y aquí vamos a poner sub consulta de pacientes. Seleccionamos Enter. Nos situamos dentro de la hoja 1 y aquí ponemos End With. Vamos a utilizar fila paciente con Control C y aquí seleccionamos Enter. Entonces fila paciente, Control V va a ser igual al número de fila del concatenado. Entonces ponemos punto rango, punto value y entre dobles comillas la ubicación de la celda del número de fila del concatenado, que es la B14. Entonces aquí ponemos entre dobles comillas B14. Pero en caso de que esta celda se encuentre vacía, pues queremos que nos saque de la macro para que no se ejecute. Entonces aquí simplemente ponemos if B14.value es igual a empty, then exit sub. En caso contrario, queremos que este valor se almacene dentro de la variable fila paciente. Entonces ponemos for cont, este va a ser igual a cada una de las columnas que corresponde a la base de datos. Entonces nos vamos a BD, nos citamos en ID, signo igual, función columna. Este va desde la columna 5, arrastramos hacia la columna, hacia la última medición antropométrica, que es 38, porque aquí en estas celdas G47, 49 y 51 tenemos fórmulas que no queremos eliminar. Entonces tenemos que poner 5 to 38 al F11, aquí ponemos 5 to 38, enter, y aquí ponemos next count. Entonces queremos que dentro, aquí ponemos punto rango, abrimos, cerramos paréntesis, punto value, y la ubicación de la celda va a estar dado por los datos que tenemos en la primera fila dentro de la base de datos. Entonces aquí ponemos hoja 2, que corresponde a la base de datos, punto cells, y la ubicación, vamos a irnos a Visual Basic, lo tenemos en la primera fila,
Por lo tanto, aquí primeramente ponemos 1, ponemos coma y el número de columna va a estar dado por el cont. Cerramos paréntesis y aquí ponemos punto value. Y este va a ser igual a hoja 2, que es la base de datos, punto cells, abrimos paréntesis, fila paciente, coma, y ponemos contador, cerramos paréntesis y ponemos punto value. Guardamos, entonces esta macro queremos que se ejecute al momento de que seleccionemos alguna fecha dentro del registro. Para eso volvemos a hoja 1 y aquí vamos a eliminar este end if. Aquí vamos a retroceder y lo ponemos en la misma fila. Entonces aquí copiamos con control V, copiamos lo que tenemos en la parte superior, control C, y lo ponemos en la parte inferior con control V. Pero aquí en lugar de G10 vamos a poner la celda que corresponde a la fecha de consulta, que es la G12. Entonces aquí ponemos entre las comillas G12, guardamos, entonces vamos a ver si está funcionando correctamente. Aquí ponemos al paciente Felipe y aquí ponemos una fecha de consulta y automáticamente se nos muestra la información. Ponemos ahora al paciente donde hemos puesto las medidas antropométricas, entonces esto lo vamos a eliminar. Ponemos suprimir y este corresponde a Pedro 12/6 del 2024. Entonces ponemos al paciente Pedro, aquí lo tenemos, y ponemos 12/6 del 2024 y aquí hemos cometido un error. Entonces el error es que aquí nos está mostrando también el nombre del paciente, entonces se está ejecutando de manera continua, porque si aquí cambiamos el nombre del paciente o la fecha, pues automáticamente todo esto se va a estar actualizando. Entonces lo que vamos a hacer es irnos a Visual Basic, vamos a irnos al módulo 1 y aquí dentro de la macro de consulta de paciente vamos a hacer una pequeña modificación. Vamos a omitir, nos vamos a BD, nos vamos a la parte izquierda, el nombre del paciente y la fecha dentro de estos datos. Entonces aquí ponemos suprimir, este va desde la fila 8, columna 8, entonces al de F11 aquí en lugar de 5 ponemos 8 y el ID pues lo queremos poner también, o este también lo podemos omitir porque ya tenemos macros que nos muestra el ID del paciente al momento de registrarlo. Entonces lo omitimos. Entonces al de F11 vamos a dejarlo 8 lo volvemos a guardar. Regresamos al libro en Excel, entonces vamos a ver si funciona correctamente. Registro y aquí ponemos al paciente Felipe, ponemos fecha de consulta, pues aquí tenemos los datos de este paciente. Ponemos Pedro, tenemos una fecha de consulta y automáticamente tenemos la información, así como también si nos vamos a antropométricos, aquí tenemos los datos antropométricos. Si ponemos a otro paciente, José, y aquí ponemos fecha de consulta, nos vamos a antropometría, lo tenemos en blanco, generales, seleccionamos Pedro nuevamente, a este paciente, antropometría, y aquí tenemos estos datos. Muy bien, entonces aquí tenemos una tabla ya con datos de ejemplo. Vamos a corroborar que esté funcionando correctamente. Aquí ponemos a un paciente José, pues aquí nos aparece una consulta. Ponemos a Pedro y aquí nos aparece varias consultas. Si ponemos este, automáticamente nos aparecen los datos, ¿ok? Entonces aquí ponemos este, vamos a eliminar con suprimir, aquí ponemos suprimir, nuevamente seleccionamos alguna consulta, automáticamente tenemos los datos que hemos recopilado para este paciente. Nos vamos a antropométricos y aquí tenemos los datos de antropometría que hemos recopilado, por ejemplo, bicipital 12 milímetros. Generales, ponemos otra consulta, antropometría, ahora nos aparece 6 milímetros, entonces está funcionando correctamente. Volvemos a la base de datos en la parte final y aquí tenemos las mediciones antropométricas por consulta. Entonces queremos generar un gráfico para mostrarlo dentro de esta sección. Pero para eso vamos a generar aquí una pequeña tabla en la parte izquierda. Vamos a poner medición. Seleccionamos Enter. Aquí ponemos las mediciones obtenidas. Entonces vamos a delimitar este conjunto de celdas. Aquí ponemos cancelar. Seleccionamos este conjunto de celdas. Control 1. Vamos a marcar todos los bordes. Contorno interior. Ponemos a aceptar y marcamos de color amarillo. Entonces vamos a generar una macro para cada medición. Nos vamos a la parte final, ponemos sub y vamos a iniciar con pliegue cutáneo bicipital. Entonces aquí ponemos pliegue cutáneo bicipital, medición. Seleccionamos Enter. Entonces dentro de la hoja 1, aquí ponemos end width. Queremos que en la celda que hemos utilizado como referencia, punto rango, punto value, que entre otras comillas tenemos que ponerla B38. Queremos que sea igual al número de columna que corresponde al pliegue cutáneo bicipital dentro de la base de datos. Aquí lo tenemos. Que este corresponde signo igual función columna, enter a la columna 81. Entonces aquí ponemos igual a 81. Y además de eso, vamos a poner lo siguiente. Copiamos esto con control C, control V. Aquí ahora ponemos pliegue cutáneo. La siguiente medición es tricipital. Entonces ponemos tricipital, ponemos solamente una T. Y aquí en lugar de 81 vamos a poner 82, que es la siguiente columna.
Aquí lo tenemos tricipital, seguidamente ponemos subescapular que es 83, entonces copiamos esto, control C, control V, y aquí ponemos subescapular y ponemos 83. Copiamos con control C, control V, cambiamos subpriliaco, periodo subpriliaco, este es la columna 84, control C, control V. La siguiente medición es brazo, entonces ponemos brazo que es circunferencia, este es la 85, control C, control V, seguidamente cintura que es 86 y así para cada columna. Una vez que hemos generado ya cada macro para cada medición, vamos a irnos a registro y tenemos que asignarlo a cada botón. Por ejemplo, aquí tenemos pliegue cutáneo bicipital, clic derecho, asignar macro. Y aquí buscamos pliegue cutáneo bicipital, aquí lo tenemos, medición, a aceptar y así para cada botón. Entonces ya lo hemos asignado y cada vez que seleccionamos cualquiera de estos botones, nos va a aparecer el número de columna donde queremos extraer esos valores. Por ejemplo, aquí ponemos pliegue cutáneo subpriliaco, columna 84, que corresponde a esta columna. Entonces, dentro de este conjunto de celdas, aquí queremos mostrar los datos de esa consulta dentro de la columna B. Entonces, al de F11 vamos a crear una macro nueva en la parte final. Ponemos sub, mostrar, datos, antro, seleccionamos enter y nos situamos dentro de la hoja 1 y aquí ponemos end with. Vamos a buscar cuál es la última fila dentro de esas mediciones. Entonces aquí vamos a reciclar código. Por ejemplo, aquí tenemos, aquí lo podemos declarar en esta misma macro. Entonces vamos a poner dim última fila as long. Copiamos esto con control C, control V y este va a ser igual a hoja 2.rango.end xlop y ponemos .row. Y entre las comillas vamos a poner dentro de la hoja 2 la columna, por ejemplo, CB. Entonces aquí ponemos CB concatenado. Bueno, CB. Aquí tenemos que poner, por ejemplo, 1000. Cerramos con dobles comillas y seleccionamos Enter. If última fila es menor, en caso que la base de datos se encuentre vacía, es decir, menor a 3, then exit sub. Pero antes de eso también queremos vaciar este rango de celdas donde queremos que se muestre las mediciones antropométricas. Entonces aquí vamos a poner desde la B39, ponemos punto rango, B39 entre dobles comillas, dos puntos, ponemos B y ponemos por ejemplo B80 punto clear contents. Nos vamos a la parte inferior y nos situamos dentro de la hoja 2. Entonces punto rango, abrimos paréntesis, seguidamente ponemos hoja 2 punto cells y el número de fila va a estar dado por el primer dato dentro de esta tabla, que es la fila 3. Entonces aquí ponemos 3, coma, y el número de columna va a estar dado por el valor que tengamos dentro de la celda que estamos tomando como referencia, que es la B38, que para eso aquí vamos a declarar otra variable. Ponemos columna as long, copiamos esto con control C, aquí eliminamos esta coma, y este va a ser igual, col, igual a punto rango, punto value, y entre las comillas ponemos la ubicación de esa celda, que es la B38, entonces ponemos entre las comillas B38. Copiamos col, pegamos después de la coma, cerramos paréntesis, punto value. Ponemos coma, nos está pidiendo ahora la última fila, entonces aquí ponemos hoja 2, punto cells. La última fila va a ser dado por la variable última fila, ponemos coma. Y seguidamente ponemos también la variable call, cerramos paréntesis, punto value, cerramos paréntesis y terminamos con punto value. Bueno, aquí en lugar de punto value vamos a poner punto copy. Seguidamente tenemos que poner donde lo queremos copiar. Entonces ponemos dentro de la hoja 1, entonces ponemos punto rango. Y aquí entre las comillas ponemos la primera celda que es la B39. Entonces entre las comillas ponemos B39 y listo, ¿ok? Entonces vamos a ver si está funcionando correctamente. Simplemente ejecutamos, nos damos al documento y aquí lo tenemos en blanco. Si ponemos pliegue cutáneo bicipital, al de F11 ejecutamos esto, volvemos al libro y aquí nos aparece en blanco. Aquí tenemos un pequeño error, hemos puesto para la variable última fila, hoja 1, cuando queremos referirnos a la hoja de base de datos, que es hoja 2. Entonces nuevamente guardamos, ejecutamos, aquí nos está marcando un error, ponemos depurar. Aquí también vamos a eliminar este último punto value. Entonces volvemos a guardar, ejecutamos, ponemos finalizar, ejecutamos y también eliminamos los punto value que teníamos en cada una de este rango de celdas, aquí en la parte final y en esta parte final. Entonces guardamos, ejecutamos, volvemos al libro en Excel y aquí tenemos los datos, ¿ok?
Entonces, seguidamente lo que vamos a hacer es que esta macro con control C lo pegamos, vamos a asignárselo a cada una de estas macros de las mediciones. Entonces, control V, también para longitud de brazo, control V, aquí pegamos con control V, y así para cada medición, pues simplemente control C y control V, ok, cintura, aquí tenemos pliegue cutáneo suprailíaco, los pliegues, tricipital y bicipital. Entonces, cada vez que seleccionemos algún botón, automáticamente estos datos van a ir modificándose. Seguidamente vamos a poner aquí una condicional, signo de igual si abrimos paréntesis, si esta celda es igual a empty, dos dobles comillas, ponemos coma, pues mostramos una celda vacía. En caso contrario ponemos 1, cerramos paréntesis y enter. Nos citamos en la parte inferior derecha, arrastramos hacia abajo y aquí simplemente ponemos lo siguiente. En caso de que se encuentre ocupado, queremos sumar el valor que tenemos arriba más 1. Seleccionamos Enter, nos citamos en la parte inferior derecha y arrastramos hacia la última fila. Y ahora sí ya podemos crear el gráfico. Simplemente seleccionando este rango de celdas, nos vamos a insertar, nos vamos a la sección de gráficos y aquí tenemos, por ejemplo, un gráfico de dispersión y lo ponemos en esta parte. Entonces aquí simplemente vamos a dar un poco de formato, doble clic, podemos eliminar el relleno, ponemos sin relleno, también aquí el borde sin línea y cerramos. Entonces, el gráfico, vamos a ver qué nombre tiene, gráfico 17, lo pegamos con control C. Y seguidamente nos vamos a Visual Basic, a la parte inicial, donde hemos puesto las diferentes secciones de este documento. Y aquí vamos a poner lo siguiente, punto shapes, abrimos, cerramos paréntesis, entre las comillas, pegamos con control V, punto visible, y este corresponde a general, va a ser igual a falso porque no lo queremos mostrar. Copiamos, control C, nos vamos ahora al mostrar antro, y lo pegamos con control V, pero en lugar de falso vamos a poner true porque si lo queremos mostrar dentro de antropometría. Y también si nos vamos acá a la serie de botones, queremos hacer un cambio de color según el botón que seleccionemos. Entonces aquí simplemente ponemos punto shapes, entre dobles comillas ponemos el nombre de la forma que aquí hemos unido. Entonces este corresponde al nombre de botones antro, control C, seleccionamos enter, al F11, control V, punto fill, punto for color, punto RGB, este va a ser igual a RGB, y aquí ponemos dos paréntesis y dos comas. Entonces aquí tenemos una página donde podemos visualizar el formato RGB de los diferentes colores. Por ejemplo, queremos darle un color gris a los botones que no estamos seleccionando. Entonces aquí vamos a poner 232, 232 y 232. Entonces aquí vamos a poner 232, 232 y nuevamente 232. Pero el botón que estemos seleccionando, que para saber qué botón estamos seleccionando, simplemente vamos a poner lo siguiente. Cada uno de estos botones presenta un nombre diferente. Pero aquí los nombres de cada una de estas formas podemos cambiarlo. Por ejemplo, aquí vamos a poner remarcar, pliegue cutáneo bicipital, seleccionamos Enter. Copiamos esto, control C, nos situamos dentro de la macro de pliegue cutáneo bicipital, que es esta primera, y aquí pegamos con control V. Entonces copiamos esto que tenemos en la parte superior, control C, control V, y el nombre de esta macro, control C, y lo pegamos entre estas dobles comillas, control V, y queremos darle un color diferente. Volvemos a esta página, entonces queremos darle un color verde, que va a ser 128, 255 y 193. Entonces aquí vamos a poner 28, 255 y 193. Vamos a ver si está funcionando. Pliegue cutáneo bicipital, lo vamos a seleccionar y automáticamente estos botones cambian de color. También el pliegue cutáneo bicipital. Si ponemos pliegue cutáneo tricipital y así para cada botón, pues estos datos se actualizan. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo para cada botón. Muy bien, entonces ya tenemos cada una de estas macros con cambio de color. Seguidamente queremos darle una funcionalidad también al botón de eliminar. Entonces vamos a irnos a Visual Basic con Alt F11 y creamos la macro en la parte final de eliminar. Entonces aquí vamos a poner sub eliminar, seleccionamos Enter y nos citamos dentro de hoja 2 que corresponde a la base de datos, y aquí vamos a asegurarnos que dentro de la celda que corresponde al número de fila del concatenado, que es la B15, entonces vamos a poner punto rango, bueno, nos referimos a la hoja 1, hoja 1 punto rango, B15 punto value. Si este es diferente, ponemos if es igual a empty, entonces aquí después de punto value ponemos igual a empty, quiere decir que este paciente no se encuentra, bueno, esta consulta no se encuentra en la base de datos, entonces queremos mostrar un mensaje de MSG Box, consulta
no encontrada en la base de datos. Entonces no se va a poder eliminar. Y aquí ponemos VB Information, coma, y el nombre del canal Nutex, cerramos con las comillas, seleccionamos Enter y aquí ponemos Exit Sub y End If. En caso contrario, si queremos eliminarlo. Y la última fila, bueno, la fila del paciente, vamos aquí a reciclar código, aquí tenemos fila paciente, control C, copiamos esta variable, nos vamos a la macro eliminar, va a ser igual a signo de igual, hoja 1, punto rango, y ponemos punto value y aquí ponemos la celda B15. Entonces queremos eliminar completamente esa fila, por lo tanto nos citamos dentro de with hoja 2, aquí ponemos punto rango, entre dobles comillas ponemos la primera columna, vamos a irnos a BD, que corresponde, nos vamos a la parte izquierda, columna E, entonces aquí ponemos E, concatenado, con fila paciente, concatenado, con dos puntos entre dobles comillas, concatenado hasta la última columna de esta base de datos, nos vamos a la parte derecha, y esta es la columna AR, entonces aquí entre dobles comillas ponemos AR, cerramos con dobles comillas, concatenado, y nuevamente ponemos fila paciente, punto delete, shift, dos puntos signo igual y queremos que las celdas se desplacen hacia arriba, por lo tanto ponemos XLOP. Una vez que se elimina el paciente, queremos actualizar los datos, para eso nos vamos a la parte superior del filtrado, aquí lo tenemos, mostrar fechas de consulta, control C, y lo pegamos en la parte final. Y queremos actualizar también los datos antropométricos, por lo tanto aquí seleccionamos mostrar dato antro, control C, y lo pegamos en la parte final con control V, y queremos mostrar un mensaje que nos confirme que se ha eliminado correctamente el paciente seleccionado. Cerramos con dobles comillas, aquí ponemos VB Information y Nutex aviso y cerramos con dobles comillas. Pero además de eso queremos que nos pregunte para confirmar que si queremos eliminar esa consulta. Entonces aquí vamos a crear una variable que va a ser res de respuesta as byte y res, vamos a copiar eso con control C, nos citamos después de esta primera condicional y aquí pegamos res va a ser igual a msgbox, abrimos paréntesis, dobles comillas, seguro que quiere eliminar la consulta seleccionada, ponemos coma, formato VB Information, bueno, podemos poner otro formato, por ejemplo, VB Critical más VB Yes No para que se muestren dos opciones. Y aquí ponemos el nombre del canal Nutex, aviso, cerramos paréntesis y enter. Ponemos una condicional if res es igual a VB no, then exit sub. En caso que pongamos que sí, pues queremos eliminar a esta consulta. Entonces vamos a guardar, vamos a asignar esta macro al botón de eliminar. Entonces nos vamos a registro y seleccionamos eliminar, clic derecho, asignar macro, y aquí tenemos la macro eliminar. Entonces si damos clic, aquí nos está preguntando si queremos eliminar a este paciente, ponemos que no. Entonces lo que queremos es que en caso de que fila paciente sea igual a empty, queremos eliminarlo también de los pacientes únicos que tenemos en esta celda. Entonces vamos a ver, vamos a poner aquí una nueva etiqueta, número de fila, únicos, y aquí ponemos signo igual, si punto error, abrimos paréntesis, coincidir, abrimos paréntesis, valor buscado va a ser el nombre del paciente, coma, y matriz buscada va a ser dentro de pacientes con S, coma, 0, cerramos paréntesis, ponemos coma, valor si es cerrar una celda vacía, cerramos con un paréntesis y seleccionamos enter. Pero hay que recordar que dentro de pacientes únicos el primer paciente corresponde a la fila 3, por lo tanto aquí tenemos que sumar más 2. Después de este paréntesis en rojo ponemos más 2 y seleccionamos enter. Entonces el paciente Pedro corresponde a la fila 5, vamos a corroborar. Pedro aquí lo tenemos, fila 5, entonces está funcionando correctamente. Pero en caso de que eliminemos al paciente y ya no tengamos ninguna consulta con ese paciente, entonces aquí ponemos una condicional if hoja 1 punto rango punto value y entre dobles comillas ponemos la celda B15 del número de fila del paciente seleccionado es igual a empty then, entonces aquí ponemos un comentario, paciente no está en la base de datos. Y lo que queremos es eliminarlo dentro de pacientes únicos, entonces aquí vamos a poner la macro, ponemos en if hoja 2 punto rango punto delete shift dos puntos y uno igual y lo queremos desplazar hacia la parte de arriba. Y aquí ponemos entre las comillas la columna que corresponde a pacientes únicos, que es la BY. Entonces al de F11 aquí ponemos BY. Y esto va a estar concatenado
por hoja 1.rango.value el valor encontrado dentro de la celda. Nos vamos a la hoja de registro B17. Entonces aquí ponemos entre las comillas B17. Vamos a ver si está funcionando. Lo guardamos al de F11. Eliminamos al paciente de Pedro. La fecha de consulta es 6/13 del 2025. Ponemos eliminar. Ponemos que sí. Y aquí dice que no coinciden los tipos. Vamos a poner depurar. Y aquí en lugar de B15 tenemos que poner fila paciente, que es la B16. Entonces aquí en lugar de B15 ponemos B16. Y de igual forma aquí en lugar de B15 ponemos B16. Guardamos, ejecutamos, se ha eliminado correctamente este paciente, que es la fecha de consulta 6/13 del 2025. Vamos a buscarlo dentro de la base de datos. Pedro 6/13 del 2025. Aquí tenemos a Pedro. Pero bueno, aquí se encuentra 6/13 del 2025. Vamos a ver, a seleccionar otra consulta. Por ejemplo, ponemos José. Tenemos solamente una consulta. Eliminar. Ponemos que sí. Se ha eliminado el paciente seleccionado. Vamos a ver BD. Y ya no tenemos a este paciente. Entonces, si nos vamos a la lista desplegable, aquí tampoco se muestra este paciente. Y si nos vamos a la lista desplegable de los nombres, aquí seguimos teniendo al paciente José. Entonces, este paciente debería haberse eliminado porque ya no lo tenemos en la base de datos. Entonces, aquí sí lo seguimos teniendo. Vamos a revisar eso con al de F11. Y aquí puse celda B15. Entonces, al de F11 vamos a revisar qué celda corresponde. Este sería B16. Entonces, aquí vamos a poner B16. Nuevamente, guardamos. Vamos a registrar a este paciente, guardar, actualizar. Aquí nos aparece, bueno, aquí no nos aparece. Aquí nos aparece dos veces. Vamos a eliminar José aquí. Nos vamos a la parte derecha. Aquí tenemos los datos antropométricos de este paciente, el cual también queremos vaciarlo. Entonces al F11 copiamos esta macro, control F, lo vamos a buscar dentro del módulo actual, buscar siguiente. Aquí ponemos sub. Y en la parte inicial vamos a poner una limpieza. Entonces ponemos dentro de la hoja 2, punto rango. Aquí ponemos el rango de celdas que queremos limpiar. Va a ser desde la CC3. Entonces ponemos CC3. Dos puntos hasta la última columna, que es la columna CP. Y aquí ponemos, por ejemplo, 1000. Y afuera del paréntesis, punto clear contents. Guardamos. Entonces aquí tenemos al paciente de Felipe. Nos vamos a registro. Ponemos Felipe, pero vamos a irnos a BD, eliminamos también al paciente José, que este ya no lo tenemos en la base de datos. Entonces aquí ponemos suprimir y esto lo desplazamos hacia arriba. Volvemos a registro, tenemos al paciente Felipe, aquí tenemos una consulta, dos consultas, en el cual vamos a eliminar 12/6 del 2024. Ponemos eliminar, ponemos que sí, aceptar, y aquí solamente nos aparece una consulta. Volvemos a eliminar esta consulta, eliminar, sí, ponemos aceptar. Y aquí ya no nos aparece ninguna consulta. Y aquí tampoco nos aparece la consulta de Pedro. Pero aquí nos hemos equivocado dentro de la macro. Entonces vamos a regresar con al de F11. Hemos puesto que la fila que queremos eliminar se encuentra almacenado en fila paciente, el cual este es igual a B16. B16 corresponde al número de fila paciente, pero queremos obtener número de fila concatenado, que es la B14. Entonces aquí simplemente en lugar de B16 ponemos B14. Que corresponde a la consulta seleccionada. Guardamos, entonces vamos a hacer la prueba. Nuevamente ponemos el paciente Pedro. Aquí tenemos todas las consultas. 1/8 del 2025. Ponemos eliminar, ponemos que sí. Se ha eliminado. Vamos a buscarlo dentro de la base de datos. 1/8 del 2025 Pedro. Y ya no lo tenemos en esta sección. Y aquí dentro de esta macro me he equivocado. Entonces vamos a eliminar esto de hoja 2. Y aquí en su lugar vamos a poner dentro la hoja 1. Entonces eliminamos completamente esta macro. Y aquí necesitamos with hoja 1 y ponemos punto rango, punto clear contents. Y ahora sí, vamos a situarnos dentro de la hoja de registro desde la B39. Entonces aquí ponemos B39, dos puntos, a la B58. Volvemos a guardar. Entonces vamos a ver si funciona correctamente. Ponemos pliego cutáneo bicipital. Seleccionamos al paciente. Volvemos a antropométricos y ya tenemos que esta hoja está funcionando. Volvemos a eliminar otra consulta para ver si funciona. Entonces aquí ponemos 9/16 del 25, en el cual vamos a ver los datos antropométricos. Tenemos que es pliegue cutáneo bicipital de 11. Ponemos eliminar, que sí, a aceptar. Y así para cada consulta vamos a eliminar sí, ponemos eliminar, ponemos aceptar. Entonces vamos a ver 3/10 del 2025, eliminar, ponemos que sí, aceptar.
y automáticamente estas consultas ya no se encuentran. Entonces volvemos a datos antropométricos, aquí ponemos pliego técnico bicipital y estos datos se actualizan. Y ahora aquí tenemos también el botón de limpiar, que si nos damos a Visual Basic acabo de generar una macro que nos permite vaciar ese rango de celdas. Por ejemplo, aquí tenemos sublimpiar with hoja 1 end with, y aquí tenemos el rango de celdas que es G12, H12, es decir, las celdas que se encuentran combinadas tenemos que poner el rango de celdas. Por ejemplo, G12, H12, este hace referencia a la fecha de consulta y aquí tenemos G12, H12. Entonces, si queremos limpiar el género, de igual forma G16, H16, entonces al de F11 aquí tenemos G16, H16 y las celdas que se encuentran solas, es decir, sin combinar, pues simplemente ponemos G20, G22, G24 y así para cada celda. Y en la parte final terminamos con punto clear contents. Entonces hice lo mismo también para la sección de antropométricos. Aquí tenemos antropométricos, cada una de esas celdas, pues lo ponemos dentro de ese rango para limpiarlo. Y posteriormente cuando hemos creado la macro, pues aquí vamos a asignárselo a este botón con clic derecho, asignar macro, y aquí buscamos limpiar y ponemos aceptar. Cada vez que demos clic en limpiar, automáticamente esta serie de celdas se vacían, exceptuando índice de masa corporal y CC, porque aquí tenemos fórmulas también como peso ideal. Entonces con esto ya tenemos terminado esta tabla en el cual nos permite registrar a nuestros pacientes y llevar a cabo un seguimiento. Así que si te gustó el contenido de este video no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un like, así como también déjame en los comentarios cualquier duda o idea para la creación de futuros videos.